Hola chicas y chicos de este maravilloso mundo de Roberto Landia, donde vamos a estar analizando una nueva saga que me la habían pedido desde hace mucho tiempo y que va a ser súper interesante. Hoy vamos a estar analizando el primer libro de las crónicas de Narnia, El león, la bruja y el ropero. En realidad, más que el libro, viene a ser la película, porque si me pongo a analizar el libro va a salir muy largo el asunto. Así que hoy vamos a estar analizando, como yo les decía, El león, la bruja y el ropero, que aborda temas muy interesantes y que ya vas a ir descubriendo a medida que el relato y este análisis vaya avanzando. Hago los anuncios de siempre. Por favor, denle me gusta a este video, suscríbanse a este canal los que no están suscritos, presionen la campana, como yo siempre les estoy señalando, y vayan a mis redes sociales. Ahí voy a estar poniendo material exclusivo para los que me sigan en Twitter, Instagram y Facebook. Tengo que ir construyendo esa base de seguidores. Y vayan a mi Patreon, apóyenme, apóyenme monetariamente cuando puedan, en un punto. Si en el fondo piensan que este video perfectamente alguien lo podría estar viendo en 5 años más. Así que tengo que hacer estos anuncios a la rápida. Así que eso, por una parte. Vayan a la descripción de este video si quieren saber cómo contactarse conmigo a nivel particular y recibir una atención personalizada de Roberto, que estará más que encantado de ponerse en contacto contigo y hacerte el análisis sobre la serie, personaje, película, sueño o situación particular tuya que te interese. Así que eso, por ahora. Y vamos de inmediato con el análisis de El león, la bruja y el ropero, que aborda un tema muy interesante que tiene que ver con lo que ocurre con la mayoría de nosotros cuando somos niños y en general cuando somos jóvenes y adultos incluso. La pregunta es si puedes escapar de los conflictos, porque en la práctica uno siempre está tratando de llegar a un punto donde en tu vida no hayan conflictos, no tengas problemas con prácticamente nadie en la realidad que te circunda. Pero lamentablemente, como nos dice el autor, los conflictos siempre te van a terminar encontrando. Es algo de lo que no puedes escapar. Son aspectos de tu vida que van a estar allí por siempre. Y tienes que aprender más temprano que tarde a saber cómo lidiar con esas circunstancias que son tan propias de la vida. Por supuesto, ustedes saben que las crónicas de Narnia y estos autores, entre los cuales está Tolkien y el mismo autor de esta obra, que en este momento lamentablemente se me olvidó y que me voy a retar porque se me olvidó en vivo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Si son análisis que se hacen sin mayor edición, así que no. Tengo que ir improvisando sobre la marcha. Ya me voy a acordar en un punto. Estos autores, como ustedes saben, son considerados neocristianos. O sea, son autores que en su tiempo intentaron enseñar el cristianismo justamente por medio de estos relatos fantásticos. Claramente las crónicas de Narnia y toda esta saga es un relato de corte cristiano, como vamos a ir viendo a medida que vaya dándose el análisis, porque claramente Aslan viene a ser un correlato de Cristo, como también vamos a ver a lo largo del análisis. Y algunos van a decir, oh, no había pensado en eso. Pero sí, tiene que ver con eso, como vamos a ir viendo. Y por eso tenemos a este grupo de niños que están inmersos en la Segunda Guerra Mundial, como ya ustedes saben, que son llevados al exterior de Londres por el tema de los bombardeos, porque efectivamente en esa época se trasladó a los niños del centro de las ciudades hacia lugares más protegidos, para que pudieran estar más ocultos de esta situación peligrosa en la que estaban sufriendo ellos en ese momento. De allí surgía la pregunta que se hacía el autor de si efectivamente esos niños, a pesar de que eran ocultados de este mundo de la guerra, iban a poder escapar de la guerra. Y la pregunta que él se hacía también era si acaso esos niños también no estaban viviendo su propia guerra, una guerra interna, una guerra en la cual ellos también tenían que vencer. Entonces, en el fondo, es un conflicto, es una guerra que siempre va a estar contigo.
Viene a ser la guerra que está en tu mente. Y por tanto, la guerra te va a alcanzar donde sea que tú vayas, donde sea que te ocultes. Esa es la tesis inicial de la obra. Por eso me parecía muy interesante cómo empieza la película, que ya te va dando pistas un poco de lo que trata la obra. Y aquí saco mi tablet para ir tomando mis apuntes, para ir viendo mis apuntes. Y como yo les digo, se nos muestra a un grupo de hermanos que no tienen a su padre en ese momento porque el padre obviamente se fue a la guerra y ellos son enviados lejos de Londres o del lugar donde sea que vivieran en ese momento. Y es interesante porque el hermano mayor en ese contexto, Peter, asume el rol del padre. Él se convierte en el padre de esa familia. Y por eso él siempre estaba maltratando a Edmund. Se van a fijar en los inicios de la película que siempre le está diciendo, no, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y que nos permite entender por qué Edmund en un punto se friquea. Se latea de que siempre el hermano mayor le esté diciendo lo que tiene que hacer, cuando en realidad no es su papá, de facto. Y por eso él traiciona, como vamos a ver a medida que este análisis vaya avanzando. Porque en el fondo está cansado de obedecer a su hermano mayor. Pero en la práctica tiene que ver con que justamente Edmund tiene que aprender a obedecer a los demás. Porque tiene que ver con el servicio. El servicio que las nuevas generaciones deben prestar a la sociedad en la cual coexisten. Y por tanto, aquí ya tenemos un primer elemento de análisis importante que tiene que ver con niños que al no tener padres deben aprender a descubrirse por sí mismos. Y por eso es muy interesante que en ese marco, de entrada la película nos muestra cómo todos los niños de este contexto, ni siquiera estos hermanos, sino que todos los niños en general, son iguales. Por tanto, todos nosotros, cuando fuimos niños, vivimos circunstancias similares. Vivimos el mismo tipo de guerra a la que son enviados estos hermanos. Por eso estos hermanos, como yo les digo, estos 4 hermanos que se van a transformar en los reyes de Narnia, son enviados al último lugar de Inglaterra, a vivir con este profesor que estaba oculto con sus libros y escribiendo sus historias, que viene a ser un correlato del autor de la obra, como ustedes ya se habrán dado cuenta. Y en el fondo, de entrada, la obra nos presenta la siguiente pregunta. ¿Cuál es el conflicto que sigue a estos niños que van escapando de la guerra de las ciudades centrales? Bueno, claramente el dolor y la desesperanza, la soledad sobre todo, es algo que los va a seguir a ellos a lo largo de toda su vida. Esa es la guerra que ellos van a tener que enfrentar y la guerra que van a tener que ganar, que es justamente lo que ocurre con los niños que son abandonados producto de este proceso de la guerra, que quedan solos. Justamente por eso la soledad y la desesperanza como tema tiene que ver con la reina del hielo. La reina del hielo representa eso. Por tanto, la pregunta que se hace también la obra es ¿qué va a ocurrir con esos niños que fueron criados durante el periodo de la guerra sin padres y por tanto sin amor y sin esperanza? Claramente se van a convertir en adultos despiadados. O sea, con ellos se puede dar de nuevo una serie de conflictos de carácter mundial, en términos bélicos, si esos niños no recibían atención. Y por eso la obra de este autor es tan importante, porque en la práctica lo que él hizo fue tratar como de dar esperanza a los niños de esa época, que justamente porque los padres estaban tan preocupados por obvias razones, porque estaban viviendo una guerra mundial, por supuesto que iban a dejar de lado a los niños. O sea, era un mundo donde todos los adultos andaban friqueados, andaban preocupados, porque podían morir al día siguiente. Tiene que ver con eso. Y por tanto son niños que van a ser criados sin amor. En esos 5 años que duró la guerra, fueron niños que coexistieron solo con adultos que estaban preocupados de sí mismos y de sus propios temas. La guerra, la escasez, la falta de dinero, la falta de comida, que no sabías cómo ibas a llegar a fin de mes. Y ahora que lo pienso, está muy relacionado con lo que pasa con nuestra propia sociedad contemporánea. Quizás por eso, ahora que lo pienso, la obra se dio en el periodo en que salió, que justo fue en el marco de una crisis económica,
porque justamente los adultos vivían, a pesar de que no estábamos en una guerra propiamente tal, eh, igual esos niños crecían en un mundo donde los padres suelen tener preocupaciones que los llevan a dejar de lado el tomar en consideración los problemas de sus hijos. Y por tanto hablamos de niños que son abandonados. Y por tanto, reitero, son niños que crecen sin padres. ¿Y por qué hablar de esto es tan trascendente? Porque en el fondo la respuesta que te da el autor es, bueno, si estos niños no tienen padres, ¿cuál es el padre que estos niños tienen que encontrar? La respuesta que te da es Cristo. Cristo es el padre que estos niños van a encontrar en este mundo de Narnia, que está obviamente simbolizado por la figura de Aslan, el león que va a aparecer en esta obra. Y por eso, si se fijan, los niños, este grupo de 4 hermanos van en un tren, y junto con todos los otros niños que van escapando de esta guerra y de los bombardeos, y en ese marco estos niños son tratados como una carga, como que fueran un estorbo, como que no son una molestia para los adultos, que solamente están enfocados en sus problemas y en el mundo de la guerra, que era lo que ocurría en ese entonces. Por eso justamente, como yo les digo, el lugar al que llegan ellos es a un lugar donde estos niños son tratados como una especie de carga. Por eso llegan a la casa de este profesor, por ejemplo, y el profesor no los tomaba en cuenta. Y no le interesaba relacionarse con los niños, porque los niños no eran relevantes para él, pues él estaba enfocado, encerrado en su propio mundo. No quería tener una relación con los niños, no quería que se sintieran parte de su mundo. Y por tanto, de lo que nos está hablando la obra de inmediato es de adultos que son amargados, producto de la guerra, y que van traspasando ese sentido de amargura hacia los niños. Justamente de eso es de lo que habla la figura de la Reina del Hielo, como yo les decía. Por eso hay una secuencia que a mí me pareció bastante simbólica en el inicio de la película, que es cuando estos chicos van en el tren y antes de que ellos lleguen a su destino, iban otros niños en el tren. Se van a dar cuenta cuando vean la película, si les da la gana de verla. Y en ese marco iban 2 hermanos también, de otra familia. Y ellos bajan a la estación que les tocaba. Y recuerdo que en ese contexto ellos son recibidos por un adulto y que como que los tironía, como que los lleva a la rápida, al lugar donde tenían que ir. Entonces son niños que, como yo les digo, empiezan a recibir el trato de esta gente amargada, que estaba amargada por la guerra y que se olvidaba cómo debían tratar a los niños en ese contexto. Y por eso incluso en el caso ahora que lo pienso, era bien interesante lo que ocurría en la casa del profesor. Porque en las secuencias de la casa del profesor, como ustedes recordarán, el profesor, que viene a ser un correlato del autor, tenía una ama de llaves. Y la ama de llaves siempre estaba friqueada, andaba amargada. Entonces le decía a los niños, no, ustedes no se metan por acá, anden siempre ordenados, no hagan nada que moleste al profesor. Entonces en el fondo ella era una mujer muy amargada y probablemente el autor, porque los autores tienden a escribir estas situaciones en función de lo que ven en la realidad cotidiana. Probablemente se daba cuenta que la Reina del Hielo simbolizaba ese tipo de adultos que no tenían la capacidad de relacionarse en términos más afectivos, más buena onda, como decimos en Chile, con los niños, que les tocaba lidiar en ese instante. Y no lo sabré yo, que en mi infancia conocí muchos adultos amargados, bueno, todavía, y que traspasan ese sentido de amargura a los niños. Entonces piensen que ellos vivían en un mundo de guerra, que por supuesto era un invierno constante. Estaban todos deprimidos, estaban todos tristes. Entonces, ¿qué ocurría en ese marco con la mente de un niño? Y en el presente ocurre lo mismo. O sea, los padres, por sus problemas económicos, por sus problemas del día a día, del trabajo,
de pronto te vas olvidando que tienes que darle amor a los chicos, po, y no ser tan amargado. Tiene que ver un poco con eso. Salud. Y por eso, como yo les digo, no es casual que sea Lucy, la más pequeña de estos hermanos, la que los lleva a Narnia. Porque en el fondo se está hablando de una niña que, a pesar de todo lo que está viviendo, todavía no ha perdido su sentido de inocencia. Entonces, en ese marco, ella todavía quiere seguir jugando, quiere seguir siendo, viviendo en este mundo de fantasía, en el mundo donde tú lo pasas bien, donde todavía no te amargas por los problemas que tú vives en el día a día. Por eso, como yo les decía, en la casa del profesor, por ejemplo, no se podía jugar. Y eso no es casual. Es un elemento de análisis que hay que considerar en la obra. Y por eso, en la habitación vacía de este lugar era donde estaba el ropero. Y por eso, cuando ellos juegan a la escondida, porque como yo les digo, Lucy es en este mundo donde se lo pasaban sentados, donde llovía, donde no ocurría nada divertido, porque los adultos querían que los niños estuvieran quietos, que es muy propio de los adultos. Es Lucy la que arma juegos, les empieza a armar juegos, los empieza a obligar a que usen su imaginación, a que vuelvan a retomar estas cosas que habían perdido producto justamente de la guerra, que vuelvan a ser felices en el fondo. Y por eso ella es la primera en ir a este ropero. Cuando están jugando a las escondidas, ella se va a este ropero, que es una forma de simbolizar que en el fondo se va a este lugar para descubrir su propia mente. Tenía que ver con eso. Y por tanto, claramente Narnia viene a ser el país que está oculto en nuestro corazón. Es lo que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero más importante aún, en nuestro corazón, porque es un corazón que está congelado, como yo les decía, por la realidad que nos toca vivir diariamente, por los problemas con los que nos toca coexistir. Entonces nosotros también podemos convertir el país de nuestra alma en un invierno eterno, si no tenemos esa capacidad de despertar nuestro sentido de felicidad. De eso es de lo que está hablando la obra. O sea, si vivimos en una realidad donde cada uno se preocupa de sí mismo, solo por estos problemas que ocurren a nivel global. O sea, cuando tú ves noticias sobre que el mundo se está yendo por un despeñadero y tú empiezas a creer esas circunstancias, bueno, vas congelando tu corazón, vas haciendo que tu vida se transforme en un invierno eterno. Tiene que ver con eso. Yo sospechaba que un poco la ama de llaves de este profesor en el que llegaban los niños venía a ser la reina de la nieve en general, la reina de la nieve real, que inspiró el relato. Porque, como les digo, siempre hay adultos que son amargados y que tratan a los niños con esa forma. Y es complicado. Yo creo que los niños tienen que crecer con adultos buena onda, como yo, que no me amargo, en general, porque a veces igual me friqueo. Bueno, y por eso, en esa realidad donde cada uno se preocupa de sí mismo, es donde Lucy se encuentra con este fauno, el señor Toms, que la lleva a tomar té. Y es interesante porque en el fondo el señor Toms representa justamente al adulto que hace el mal por el miedo. O sea, a pesar de que él creció, sigue sin tener la capacidad de sentir valor para enfrentarse a las situaciones complicadas de la vida. Y por eso ayuda a la reina del hielo. Como ya les digo, que la reina del hielo no quiere que haya niños. Por eso en Narnia los reyes son los niños, porque justamente son los que vienen a renovar el mundo, son los que vienen a dar felicidad en el mundo, los que vienen a recordarnos a los adultos nuestro sentido del juego, nuestro sentido de la diversión, nuestro sentido de que no todo en la vida tiene que ser puro trabajo y puras preocupaciones. En el fondo, para que haya una primavera, una felicidad en el mundo, tienen que existir estas personas que nos hagan recordar constantemente la dicha de vivir una vida simple. Y por eso este fauno hace el mal por el miedo, porque no ha desarrollado el criterio propio. Y por eso, como yo les digo, es muy interesante esa secuencia entre el señor Toms y Lucy, porque en la práctica
la reina de la nieve justamente no quiere que haya niños en Narnia porque los niños son los que traen la alegría y la felicidad. Que si se fijan justamente son elementos simbólicos que están hablando de aquello que yo les estoy diciendo en este momento. Y por eso en esta secuencia donde el fauno va a traicionar a Lucy, ella es atenta con él. Siempre le habla de buena forma, es inocente. A pesar de que el fauno siempre la lleva a su casa a sabiendas que la va a traicionar al final. Que es algo muy interesante porque surge otro tema que es relevante en Narnia, como yo les digo, que tiene que ver con el hecho de que aquí se nos muestra a niños interactuando con los problemas de los adultos, o más bien dicho, con adultos que tienen sus problemas y que por sus problemas del mundo adulto no pueden evitar traicionar a todo el mundo. Tiene que ver con eso esa situación. Y por eso el señor Toms viene a ser un adulto que intenta ser despiadado, pero que no le resulta. Porque Lucy le hace recordar quién es en el fondo. Y por eso no puede entregarla a la reina de la nieve. Y le dice que se escape. Porque en la práctica el señor Toms no puede escapar de sus buenos sentimientos por los demás. Tiene que ver con eso. Por eso aquí se nos recuerda porque en el fondo el señor Toms había drogado a Lucy con un té, como recordarán, para que la niña se quedara dormida. Y allí él se nos muestra de entrada de la obra a un adulto que está intentando aprovecharse de la inocencia de un niño para traicionarlo, justamente. Pero cuando empieza a tocar esta melodía con la flauta, o no sé qué cosa usan los faunos para hacer estos sonidos, él recuerda a su padre y por tanto recuerda que él también había sido un niño. Y eso justamente, ese sentido moral, es lo que lo limita a él, de traicionar a Lucy. Por tanto, si te fijas, el señor Toms también viene a ser un relato de aquellas personas que viven solas, como el profesor justamente. El profesor de la casa a la que llegan estos chicos es un ser o una persona que vive sola, que no quiere interactuar con nadie más. Y en ese marco va perdiendo ese sentido de lo que es justo y de lo que es bueno. Y por eso se pone tanto énfasis también en la película en que ellos viven en un mundo sin Navidad. Es decir, en un mundo justamente sin el nacimiento de Cristo. Un mundo porque justamente Cristo es el niño que viene a renovar el mundo. Es un símbolo de aquello. Por eso cuando él toca la canción, esta melodía en su flautita, la canción expresa la tristeza, la melancolía que hay en su alma, la tristeza por no ser feliz. Por eso, como yo les decía, él la había drogado con el té para entregarle a la reina de la nieve. Y en ese marco es cuando él está tocando la flauta y empieza a recuperar su sentido de lo que es justo y correcto. Entre las llamas aparece el león, aparece Aslan, es decir, aparece su conciencia, aparece su valor, aparece Cristo en la práctica, para recordarle quién es. y es allí cuando Toms, arrepentido, le dice a Lucy que escape, que se vaya. Y en el fondo, Lucy, a pesar de que ha sido traicionada, tiene la capacidad de perdonar al fauno. O sea, no le dice, ya, tú me traicionaste y no creo más en ti, sino que ella, como es una niña inocente, lo perdona. Y a pesar del enorme temor que siente el señor Toms, igual se siente feliz, porque en la práctica ayudó a otro a que pudiera escapar. O sea, en el fondo se siente feliz por haberse sacrificado por otra persona. Se fijan que claramente ya se configuró el mensaje cristiano del que está hablando la obra, como yo les he dicho. Y por eso, en este mismo proceso, porque Lucy vuelve y le cuenta a sus hermanos, miren, estuve en este lugar y lo pasé bien. Y por supuesto que los hermanos no le creen. Piensan que está jugando y está usando su imaginación.
Y Edmond es frío con ella, la agarra para el deseo, como decimos en Chile. Es cruel con ella. Y por supuesto que todos los hermanos, los otros hermanos lo retan a él por ser pesado con su hermana chica. Y ahí se produce la secuencia donde Lucy de nuevo va a Narnia para comprobar que lo que ella decía era cierto, y Edmond la sigue, porque despierta y la sigue. Y él también cae en Narnia, con lo cual ya la obra nos está mostrando cómo él también cae en el invierno de su propio corazón. Tenía que ver con eso. En el fondo, Narnia viene a ser el país de su propia alma, de cómo se sentía él, producto de que no tenía a su padre y de que tampoco tenía a su madre. Por eso justamente la obra parte mostrándonos cómo los pequeños son los que van a Narnia, antes que los hermanos mayores, porque en el fondo son ellos los que están definiendo su mente y su alma, y por ende su propio corazón. Y por eso son los hermanos mayores los que van después de ellos, porque los hermanos mayores en el fondo son los que guían. Los hermanos mayores están al servicio de sus hermanos menores, son los que les tienen que enseñar, una vez que recuperan ese sentido de la justicia y de la bondad de sus propios corazones. Pero aquí se da la famosa secuencia donde Edmond se encuentra con la Reina de la Nieve, escapando, visitando Narnia por este lugar. Y no es casual que sea Edmond quien se encuentre con la Reina de la Nieve, porque en la práctica aquí se nos está hablando del estado del alma de este niño que no ha definido quién es, justamente porque su hermano mayor, como vamos a ver más adelante, siempre lo trata con crueldad. Porque también Peter ese es el modelo que ha recibido de los adultos. Si se fijan, es muy coherente todo lo que está ocurriendo aquí con la película. Y por eso Edmond, al quedar solo, se encuentra con un adulto que es cruel y que es despiadado. ¿Se fijan? Como todos los adultos que estos chicos van conociendo en el mundo real, producto de la situación de guerra que está viviendo el país en ese momento. O sea, ya nadie tiene la capacidad de ser deferente con el otro, de ser cordial, de ser amable, de ser afectivo con el otro. Están todos tan congelados justamente por el tema del temor de la guerra que no se van dando cuenta lo que van haciendo en los niños. Y eso yo lo veo todos los días aquí en mi realidad, cuando voy caminando. O sea, veo que los adultos a veces son muy pesados con los niños. Y por eso es muy interesante lo que ocurre con Edmond y la Reina de la Nieve, porque en el fondo se está mostrando a un niño que en la práctica está siendo manipulado por un adulto cruel, que no le interesa lo que ocurre con el chico, lo está utilizando para sus propios fines. Por eso la reina es muy manipuladora, muy persuasiva, entonces le da afecto a este niño, le da cuidado, le da protección, que es justamente lo que este niño no tiene en su vida cotidiana. O sea, en su vida cotidiana él no tiene un papá, no tiene una mamá, no recibe afecto. ¿De quién recibe afecto? De la Reina de la Nieve. O sea, justamente del adulto que lo va a manipular para sus propios beneficios, para sus propios fines. Y eso ocurre cuando los niños son abandonados por sus padres o por los adultos. Siempre va a aparecer otro adulto que te va a tratar de manipular para sus propios fines. Se fijan que hasta aquí es totalmente coherente lo que pasa con el texto, porque por una parte tenemos a Lucy, que vivió una situación más o menos similar con el señor Toms, y por otra parte tenemos a Edmond, que le ocurre lo mismo, pero ahora con la Reina de la Nieve. Una situación muy parecida. Y justamente eso ocurre en el caso de Edmond, porque sus hermanos mayores, sobre todo Peter, siempre, por las presiones que él tiene, obviamente, por ser el hermano mayor y que tiene que hacerse cargo de sus otros hermanos más chicos, siempre lo está retando a Edmond. O sea, tampoco nunca lo trata con afecto, nunca lo trata con comprensión. Por eso, como yo les digo, tiene que ver con el modelo que recibió él de sus propios padres. O sea, en el fondo la obra te está retratando toda una sociedad que está amargada por el tema de la guerra. Y cómo los niños, y también podríamos ser todos en realidad, crecemos en un mundo donde el invierno ha congelado las emociones de todas las personas. Y por eso en Narnia, como yo les digo, los niños son los reyes, porque en la práctica los adultos están para servirlos a ellos, para servir a que ellos sean felices,
De eso es de lo que está un poco hablando este autor por medio de esta historia. Y por eso estos niños tratan de jugar en este mundo. O sea, más que en Narnia todavía, porque después Edmund vuelve, después que se friquea con la Reina de la Nieve, y tratan de normalizar sus vidas, tratan de jugar, y en esa pasada rompen un vidrio, rompen justamente un vidrio de la oficina o de la sala donde estaba este profesor, no sé de qué era, y tienen que escapar, todos ellos. Porque la ama de llaves del profesor se friquea y empieza a perseguirlos por todos lados. Que como yo les digo, vendría a ser la Reina de las Nieves original, real del relato. Y ahí es donde todos estos chicos se van al ropero y se esconden. Y a pesar de que se esconden en el ropero y huyen a Narnia y pasan a este mundo mágico, a este mundo fantástico, como yo digo, de todas formas, los problemas los terminan encontrando a ellos. O sea, como yo les decía al inicio de este video, ellos no pueden escapar de los conflictos del mundo. Están obligados a enfrentarlos. Porque los problemas los encuentran igual. Por eso también me parecía muy interesante esta figura simbólica donde ellos se ponen estos abrigos de piel. Porque justamente habla de cómo estos chicos tienen que volver a vivir en una especie de estado salvaje. Animalizarse casi, para coexistir en este mundo mágico. Porque justamente lo que van a lograr ellos al ir a Narnia es que salga su verdadera naturaleza. De eso está hablando esta situación, en este marco, como yo he dicho. Salud. Y por eso justamente en este mundo, donde hay seres despiadados, hay lobos, ellos se encuentran con castores. Los castores son los primeros seres que los ayudan a ellos. Y los castores son como muy buena onda, son muy afectivos, son muy simpáticos. Que en el fondo los castores vendrían a ser adultos en el mundo real que son hospitalarios. Son personas sencillas, pero a su vez son hospitalarias. O sea, estos castores vienen a devolverles lo que ellos habían perdido de los otros adultos. Vienen a ser los castores adultos que siguen entendiendo la importancia de ser afectivos con los niños. Tenía que ver con eso. Que es justamente lo que ellos no reciben de los otros adultos de este mundo mágico y de su propia realidad, la realidad de la guerra, como yo les digo. Por eso aquí estos castores son los que les cuentan sobre Aslan, sobre que hay una profecía que habla de que los niños que se sienten en este trono van a traer paz y prosperidad, y que cuando los niños ocupen su lugar en el mundo, los problemas y sobre todo el mal se va a terminar. Esa es la profecía de la que se habla, que tiene que ver justamente cuando los niños, con sus buenos sentimientos y con lo que han aprendido en todo este tema, ocupan su lugar, es decir, se transforman en los reyes del mundo, en los nuevos adultos, son los que pueden traer el equilibrio al mundo. Pero Edmund, como ustedes recordarán por sus traumas infantiles y en realidad por el resentimiento que tenía por el trato que le daba a su hermano mayor, él se va con la Reina de la Nieve, porque en el fondo él quiere seguir siendo un niño, quiere estar con alguien que le dé afecto. Si eso es lo que Edmund siempre anda buscando, o sea, porque no encuentra a nadie que le dé afecto. El afecto que había perdido porque no estaba con sus padres. Piensen que son niños pequeños que pasan de un estado a otro muy rápido. O sea, que prácticamente estos 4 niños nunca estuvieron con sus padres, ahora sí lo pienso. Porque siempre estaban en la guerra. Y por eso justamente los hermanos, cuando se dan cuenta que Edmund ha desaparecido para ir a buscar a esta mujer que le da afecto y que le ha prometido dulces y cosas lindas, los hermanos no lo dejan de lado. O sea, corren a buscar a su hermano. En ese momento ellos también se dan cuenta que Edmund también era importante para ellos. Y justamente por eso, como yo les he dicho, para la bruja es tan importante atrapar a estos chicos, porque en el fondo lo que ella busca es convertir a las nuevas generaciones, a los niños, en seres despiadados, en seres que no se preocupen de los demás. Eso simboliza el tema de congelar a los demás, o
claro, de congelar tu corazón en el fondo. ¿Qué es lo que ocurre con muchos niños? Al interactuar toda su vida, toda su infancia con adultos despiadados o crueles, ellos también se convierten en adultos crueles. Que como yo he dicho, era justamente la preocupación de este autor. O sea, era importante abordar la problemática de qué iba a ocurrir una vez que terminara la guerra con estos niños que fueron criados en medio de un mundo sin amor, un mundo donde solo habían batallas. Por eso el autor fue tan importante en su tiempo. Y yo supongo que se rescató la obra en el tiempo presente, porque está hablando de eso. O sea, vivimos en una era donde hay muchos conflictos. Muchos conflictos que tienen que ver con las guerras, que tienen que ver con las crisis económicas, y donde los adultos tendemos a preocuparnos más de esas situaciones que de la felicidad de los niños. Y eso obviamente va generando que vayan surgiendo niños con actitudes despiadadas y crueles hacia los demás. Y por eso ellos deciden ir a buscar a Aslan, los hermanos que quedan, porque se dan cuenta que es el único que los puede ayudar a rescatar a su hermano de la reina del hielo. Y por eso, en la secuencia en que Edmond se encuentra con la reina de la nieve, él se sienta en el trono y no se da cuenta que se está desubicando. Entonces, por medio de esa figura simbólica, como yo digo, se te está mostrando que en el fondo Edmond está buscando que en la práctica alguien simplemente le tenga consideración, que lo tome en cuenta. Como yo he dicho, que le dé afecto. Tiene que ver con eso. Y por eso es tan interesante lo que ocurre con la reina. O sea, la reina es el adulto que teme que alguien ocupe su lugar en el mundo. Porque el niño siempre va a simbolizar la finitud de la propia vida de los adultos. Por eso los adultos, o los viejos sobre todo, tienden a friquearse con los niños. Porque siempre les están recordando su sentido de muerte. Entonces, la reina de la nieve, al ver a Edmond en el trono, se friquea porque se da cuenta que en el fondo Edmond puede ser el niño que va a ocupar su lugar en el mundo. Y que por tanto en ese mundo ella va a desaparecer. Tenía que ver con eso. Perdón. Voy a tomar jugo en vivo y en directo. Y por eso la obra nos habla sobre cuál es el rol que cumplen los niños en la guerra. Que cumplen un rol muy importante para evitar que hayan más problemas en la sociedad. ¿Y cuál es el rol que cumplen estos niños? Justamente ese, ser niños. O sea, no amargarse. Justamente para que los adultos no olviden la bondad. Por eso Aslan en este caso viene a representar la preocupación por el otro, la vida eterna, asociada a eso mismo. Y por eso, como yo decía, al no preocuparse por los otros, o sea, preocuparse únicamente por sí mismo, por su propio sentido del sufrimiento, es como Edmond va haciendo el mal. Y por eso se da esa secuencia donde la reina de la nieve lo empieza a tratar mal a él y le dice, bueno, tú delataste a todas las demás personas por unas golosinas. O sea, como que le recuerda que en el fondo él era un niño y que no se ubicaba. Tenía que ver con eso esa situación. Por eso la película después gira hacia el momento en que aparece Santa Claus, o el viejito pascuero, como decimos en Chile, o Papá Noel, como le dicen en otros lugares. Porque en el fondo esa es la secuencia donde se reitera la idea de que vivían en un mundo donde no había Navidad. Entonces son los niños los que traen la Navidad a Narnia. Y les da regalos, Santa, a cambio de nada. En el fondo renueva sus fuerzas y su energía. ¿Y cuál es la buena acción que han hecho estos niños? Pues en el fondo se habían preocupado por su hermano que había desaparecido. O sea, no lo habían dejado abandonado. Entonces por eso, al no dejar abandonado al niño, aparece Santa Claus para darle regalos a estos chicos. Porque son los que brindan esperanza. Por ejemplo, a Lucy, a la más pequeña, le da medicina, como ustedes recordarán. Una cantimplora, algo así, que podía sanar heridas. A Susan le da un arco que nunca falla. Entonces con eso ya se nos muestra cuál era el tema de Susan. Susan necesitaba recuperar la confianza en sí misma, que podía hacer las cosas con sus propias capacidades.
Porque ella a lo largo del relato siempre está huyendo. Ella siempre le va diciendo a sus hermanos, no, escapemos, huyamos de aquí. Y en realidad ella tiene que entender que sí puede enfrentarse al mal. Y a Peter le da una espada, que en el fondo simboliza que Peter tiene que aprender a ser un líder. Tiene que... tiene que recuperar su sentido de la capacidad de dirigir a otros, pero no sobre la base de retar a los demás, sino sobre la base de acciones heroicas, que era justamente lo que él carecía, aquello de lo que él carecía, y que lo lleva a tener este conflicto con su hermano Edmund. Y que por eso Edmund se escapa, como yo les decía, a ver a la reina de la nieve. Y por eso, porque justamente Peter, como yo les decía, actuaba como un adulto sin criterio. Como los adultos que él veía en su mundo cotidiano. O sea, adultos que siempre estaban amargados, que retaban a los niños, que no los guiaban. Y justamente cuando ocurre esta secuencia, es que el invierno llega a su fin en Narnia. Y vuelve la primavera, o sea, cuando los niños realizan una acción desinteresada, preocupada por otro que no sea, por otra persona que no sean ellos mismos. Y por eso reciben los regalos de Santa y se acaba el invierno, o empieza a acabarse el invierno en Narnia. Por eso también se da la secuencia, por ejemplo, cuando Edmund da información a la Reina de la Nieve, pero para salvar a otras personas. O sea, ya dejó hace rato de pensar en sí mismo porque se da cuenta que la Reina de la Nieve estaba friqueada y que lo estaba manipulando. Entonces ya deja de pensar en su propia conveniencia, empieza a tratar de pensar en función de salvar a los demás. Por eso, como yo decía, no es casual que la obra se llame El león, la bruja y el ropero. Porque si se fijan, por ejemplo, el león viene a simbolizar el valor. Eso simboliza el león. La bruja viene a simbolizar el temor. Y el ropero viene a simbolizar el sentido de ocultarse. Entonces, claramente la obra ya te está mostrando esos estados en los cuales coexisten los niños en esa época. Vas a ser valiente, vas a ser cobarde, te vas a ocultar o vas a salir a enfrentarte al peligro. Tenía que ver con eso. Y aquí es donde rescatan a Edmund finalmente una vez que estos chicos se encuentran con Aslan. Aslan envía una corte de guerreros centauros a rescatar a Edmund. Y lo rescatan finalmente del cautiverio al que estaba sometido por la Reina de la Nieve. Y allí es donde Edmund se muestra arrepentido frente a Aslan. Se muestra humilde. Y es muy interesante porque a mí me conmovió esa secuencia porque en el fondo los hermanos allá hacen ese cambio cognitivo que yo digo, ese cambio psicológico. O sea, en lugar de ir y retarlo y decirle, oye, tú te fuiste con la Reina de la Nieve y friqueaste todo, que era lo que ellos hacían al principio de la obra, ellos le dan afecto y abrazan a su hermano. Entonces le dicen, tú eres importante, eres valioso para nosotros. Y ahí Edmund recupera su sentido del valor. Y por eso ellos deciden quedarse en Narnia finalmente. Y se deciden quedarse para entrenar, para trabajar, para mejorar y para superponerse al miedo. Y justamente vencer a la Reina de la Nieve. Fíjense, sin tener un padre de por medio, solamente teniendo un padre espiritual, en este caso el león, que como yo he dicho, simboliza a Cristo. Y justamente por eso estos chicos se deciden quedar y sacrificarse para proteger a los demás. Y allí es la secuencia donde, a pesar de que ya están en primavera, llega la bruja de la nieve a buscar cumplir la ley. O sea, quiere llevarse a Edmund, que era su prisionero, empleando la ley a su favor. Por tanto, quiere demostrar en público si Aslan va a cumplir la ley que él mismo dice proteger. Y esa es la secuencia donde Aslan tiene que morir, fíjense que cristiano, por los pecados de otro. O sea, por los pecados del traidor, por los pecados de Edmund. Justamente Aslan decide, el más poderoso, el más lindo ser de este mundo, como Cristo, decide sacrificarse para que los niños tengan su oportunidad de crecer
Y por tanto, ¿cómo tú obtienes la vida eterna desde este punto de vista? Sacrificándote por los demás. Porque siempre vas a vivir en los corazones de ellos. Y por eso aquí es la secuencia donde Aslan tiene que sufrir un triste martirio, muy parecido a la situación de Cristo. O sea, él tiene que pasar enfrente de todas estas hordas de seres grotescos de la Reina de la Nieve, que lo abuchean, que lo golpean, que se burlan de él. Y ahí es donde Lucy tiene empatía, o sea, porque ella y su hermana, Susan, se esconden y ven lo que sufre Aslan. Que es una secuencia para que todos veamos el sufrimiento de Cristo en el fondo, como yo he dicho. Y ella se da cuenta de los sentimientos de los demás. Porque se da cuenta del estado de Aslan, que se deja martirizar. Y que era claramente una forma en la cual la bruja está mostrando a sus tropas, previo a la batalla que ellos van a tener, que ella es más poderosa que Aslan. O sea, era una forma de motivar a sus tropas a que no tuvieran miedo, a que ellos iban a vencer en esta lucha. Y por eso humillan a Aslan, que no se defiende. Y por tanto, si te fijas, la vida más valiosa de este mundo, de Narnia, es sacrificada por la vida de los niños, porque los niños representan la esperanza. Los niños son lo más importante. Por eso a mí me conmovía mucho la secuencia donde finalmente todos se van y queda Aslan, el cuerpo de Aslan, y las niñas corren y lo abrazan y lloran junto a él. O sea, porque era una forma en la cual ellas recuperan sus buenos sentimientos por los recuperan su capacidad empática, su capacidad de sentir compasión y tristeza por aquellos a los que ellos aman. Que es justamente lo que ocurre con los niños en el marco de situaciones traumáticas. Vas reprimiendo tus emociones. Y por eso se da la batalla sin Aslan, en la cual son superados estos chicos. Pero como ustedes saben, tal cual como ocurrió con Cristo, Aslan revive, porque la ley iba a jugar a su favor porque él se había sacrificado. Él era un alma pura. Y a su vez él empieza a revivir a los que habían sido congelados por la Reina de la Nieve, con su aliento. Por tanto, es una figura simbólica como para mostrar que en el fondo es el aliento de Aslan, es la palabra de Cristo, la palabra de Aslan, lo que revive al que tiene temor, lo que infunde temor porque tú sabes que vas a tener una vida mejor en otro mundo. Y es así como todos vuelven a pelear y a luchar. Todos los que habían sido congelados, es decir, los que estaban en estado de temor, vuelven a la batalla a ayudar a los reyes de Narnia, a vencer a la bruja de la nieve. Por eso, por ejemplo, cuando ellos tienen esta batalla con la Reina de la Nieve, y está Peter luchando con la Reina de la Nieve, del hielo, Edmund vuelve por su hermano, o sea, en un punto, y lo rescata, y le ayuda a vencer a la Reina de la Nieve. Y ahí es donde Aslan obviamente finaliza esta batalla, destruyendo a la Reina de la Nieve, como ustedes saben. Y es así como Aslan empieza a sanar a las personas. Empieza a los que habían quedado heridos. Y Lucy también lo va haciendo. Porque en el fondo lo que va realizando ella es, con su frasquito que le habían dado para sanar a las personas, que viene a ser muy simbólico porque es muy parecido al cáliz sagrado de Cristo. O sea, es como que les va dando la sangre de Cristo, que era lo que iba a recuperar a estas personas. Y es así como termina esta batalla. Claramente con un grupo de hermanos que aprenden que tenían que amarse los unos a los otros, que era la forma de exorcizar el mal de sus corazones, que era así como se terminaba con el invierno del mundo. Y por eso se da la secuencia donde finalmente los niños gobiernan Narnia. O sea, los niños son coronados por Aslan, ocupan su lugar en el mundo, y por tanto obtienen el trono. Y como yo les decía, se dan cuenta de lo valiosos que son para el mundo, de lo importantes que ellos son, a pesar de que habían coexistido en un mundo donde los adultos siempre les estaban diciendo que ellos no valían para nada, no servían para nada, por vivir con adultos crueles y amargados por el tema de la guerra.
Y por tanto, se reitera la idea de cómo son las nuevas generaciones las llamadas a gobernar el mundo. Pero para eso tienen que dejar atrás el dolor, el sufrimiento, la amargura de la guerra. Tienen que ser felices. Por eso también me parece interesante el momento en que Aslan se va. Y el señor Thumps le dice a Lucy, que estaba muy triste porque no quería que Aslan se fuera, le dice que Aslan es salvaje, no está domesticado. Entonces, en el fondo, se reitera la idea de que Aslan en la práctica hace lo que quiere. Es una fuerza incontrolable, es una fuerza divina. Es Cristo, como digo yo. Y así llegamos al punto en el cual estos niños que fueron a Narnia crecen. Y crecen y siguen gobernando Narnia por muchos años. Y crecen y viven juntos y felices. Y esa secuencia me parecía muy interesante porque cuando ellos son adultos, se muestra a Edmund que se preocupa por su caballo, porque su caballo está viejo. O sea que ya tenía la capacidad de preocuparse por los demás. Y ahí es donde llegan al faro de luz, del cual ellos habían partido en esta aventura hacia Narnia. Y por tanto ellos recuerdan su hogar y su vida anterior. Y por tanto ese es justamente el momento en el que vuelven a la vida real. Si te fijas, ese es el momento en que vuelven a la vida real porque vuelven a un mundo en el cual ellos van a tener problemas. Porque justamente pasan de un estado en el cual habían alcanzado un estado de paz y de equilibrio en Narnia, pero tenían que volver a su vida real porque justamente tienen que volver al mundo donde hay problemas, donde hay dificultades, donde hay conflictos, porque no pueden escapar de ellos. Porque es un ciclo infinito. En el fondo no se podían relajar. Por eso se simboliza esto de cómo ellos habían llegado a ese estado de adultez en el cual ellos vivían felices y ya sin problemas. Y tienen que volver a este estado de infancia donde van a tener problemas nuevamente. Y eso es lo que nos permite llegar ya casi al final de este análisis del León, la Bruja y el Ropero, en el cual yo les digo, ¿de qué habla esta obra? Bueno, claramente en que tú no tienes que convertirte con el paso de los años en una reina o en un rey del hielo. Te tienes que convertir en una reina o en un rey de Narnia. Tienes que hacer que el mundo reviva, renazca. Tienes que traer la primavera al mundo. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con tu vida? Bueno, claramente, tienes que tener la capacidad de no dejar que el sufrimiento, que la amargura, te convierta en un ser despiadado con los demás, particularmente con las nuevas generaciones, que es algo en lo que muchas personas caen. Y obviamente estas situaciones se pueden resolver, porque son problemas que se derivan, que generan problemas psicológicos serios. Por ejemplo, tienes que reconocer si estás siendo maltratado por alguien, si eres niño o incluso si eres adulto. Y por tanto, ese maltrato lleva a que tú pierdas tus emociones y por tanto tu capacidad empática. Yo creo que eso ya es grave cuando ocurre esa situación. Y por tanto tienes que definir qué elemento específico te lleva a que los demás no te importen. Porque si ocurre eso, te estás comportando como la reina del hielo, la reina de la nieve. Y obviamente si a ti te interesa explorar un poquito más estas situaciones, tú ya sabes que puedes ir a la descripción de este video y revisar cuáles son los servicios que yo hago y ponerte en contacto conmigo y lo podemos conversar. Y así me puedes ayudar a este canal. Así que yo creo que el análisis lo vamos a dejar hoy por acá. Te reitero mis enormes agradecimientos a todos ustedes, chicas y chicos de este maravilloso mundo, por haberme acompañado en el video de hoy. Reitero lo de siempre, vayan a mis redes sociales, vayan a Twitter, Facebook, Instagram, vayan a mi Patreon, por favor. Apóyenme, apoyen al canal fundamentalmente para que podamos hacer más rápido este proceso de hacer el programa en vivo, para que yo pueda responder a todas sus preguntas en vivo y prácticamente sin ningún costo. Y por favor, suscríbanse al canal y presionen en la campana y comenten, por favor, en el video cualquier cosa que a ustedes les haya parecido interesante de Narnia, algún chiste, algún comentario divertido.
Yo también leo todos los comentarios. Y por supuesto, denme me gusta, que es una forma que ustedes también tienen de apoyarme, de darme un aplauso público para yo saber que voy haciendo un buen trabajo. Así que ya pues, muchachos, muchachas de este mundo de Roberto, que siempre me están acompañando en los videos, que pasen una maravillosa semana. Ha sido genial estar con ustedes hoy conversando de estos temas y espero que puedan convertirse en los reyes del mundo que están destinados a ser. Que lo pasen bien. Chao.